Hola a todos, hoy vamos a hacer la famosa receta viral de patatas al acordeón. Para hacer estas originales patatas vamos a necesitar palillos largos de los de hacer pinchitos, patatas, pimentón dulce, ajo deshidratado, perejil, zumo de limón y aceite virgen de oliva. Pelamos las patatas y las partimos en láminas más o menos de 1 centímetro. Ponemos una lámina de patata encima de nuestra tabla de cortar y a cada lado un palillo chino. Si no tenemos palillos chinos, no pasa nada. Utilizaremos algún cubierto o alguna cosa un poquito gruesa que nos impida cortar hasta el final. Y haremos cortes horizontales, paralelos, dejando un espacio como de 1,5 milímetros o 2 milímetros. Así ha quedado la patata. Ahora le damos la vuelta y ahora haremos cortes igualmente paralelos del mismo grosor, pero ahora inclinados en diagonal. Despacito, con cuidadito y vigilando siempre los dedos, Y mira cómo nos ha quedado. Mira qué elástica. Es por eso que se le llama patatas al acordeón. La podemos estirar con cuidado para que no se vaya a romper. Y ahora cogemos un palito de pinchito, se lo clavamos por el centro y con mucho cuidado vamos a ir empujándolo, haciendo girar el palillo a la vez que hacemos fuerza. Y te aconsejo que a cada poquito que empujas le des la vuelta a la patata. Así, si tienes tendencia a desviarte, corregirás la dirección del palillo y no se te saldrá ni por arriba ni por abajo. ¿Ves? La giramos y seguimos empujando. Con mucho cuidado, paciencia. Ya empieza a salir por el otro extremo. ¿Ves la puntita? Empujamos un poquito más. Y ahora la estiramos con mucho cuidado, porque aquí es fácil que se nos vaya a romper, que tampoco pasa nada. Mira qué bonita ha quedado, qué original. Y ahora le damos un poquito de forma ondulada. Una vez que las tenemos todas listas, podemos hacerlas fritas o al horno. Y si vamos a tardar un poquito en hacerlas, las pondremos en un recipiente con agua para que no se oxiden. Si las vais a hacer al horno, os sugiero un aliño que queda muy rico. En un bol ponemos una cucharada de perejil, una cucharada de ajo, pimentón dulce, una cucharada también, y el zumo de medio limón. Le añadimos un poquito de aceite, de oliva virgen, bien rico, a ojo, y removemos con una cuchara. Lo mezclamos bien. Y añadimos la sal, que se me había olvidado. Como ponemos sal en la salsa, ya luego nos salaremos las patatas. Pintamos las patatas que van a ir al horno con esta salsa. Por ambos lados, bien untaditas. Y a continuación las pondremos al horno que tenemos precalentado a 200 grados, como media hora. Mientras tanto, en una paella o un cazo con mucho aceite, freiremos el resto de las patatas. Mira qué doraditas han quedado, qué bonitas. Las pasamos por papel absorbente y ya están a punto de comer, ya sea con mayonesa, ketchup. Y cuando las patatas del horno ya están hechas, ya las tenemos todas listas. Espero que os haya gustado esta manera divertida de hacer las patatas, ya sean fritas o al horno. Si es así, dale al like, comparte y suscríbete a mi canal. Ya sabes que es gratuito y me ayudas un montón. Y no te olvides de darle a la campanita, así no te perderás ninguna de mis recetas. No te vayas sin antes ver estas otras sugerencias. ¡Hasta la próxima!